Félix, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo te va? Buen día, doctor. Buen día, audiencia. Aquí todo bien, tranquilo, siempre pensando muchas cosas que nos pasa cada día. Estás haciendo un gesto de resistencia o de reclamo, como siempre en paz. Vos sos un tipo muy respetuoso de los derechos de los demás y un hombre pacífico, un hombre que cree en el ejemplo y no en la violencia, no en la fuerza. Y vos estás allí pidiendo ser escuchado y pidiendo que los indígenas de la República Argentina recuperen ese consejo institucional, esa representación que el Estado les había brindado, ¿no? Y que a partir del nuevo gobierno lamentablemente perdieron. Así es, doctor. La verdad que es una lucha muy desigual. Estamos acá hace más de 1 año, 9 meses, ya estamos finalizando el año y sin ningún gesto político de poder darnos esa posibilidad de poder charlar con la jefatura de gabinete o con el Ministerio de Justicia, pero estamos aquí siempre como atentos a lo que va sucediendo en diferentes lugares del país, porque el tema indígena es un tema que se quiere convertir en un botín político. Y creo que es una de las grandes dificultades que tuvimos y seguimos teniendo, el padrinazgo de los grandes partidos políticos, y eso creo que es un momento de poder parar, reflexionar para ver cuáles son las posibilidades que tenemos, si tenemos una oportunidad de dialogar con los candidatos para que escuchen nuestra voz y aceptar nuestra propuesta, porque lo que buscamos es la integración que tanto esperamos para que seamos tratados como ciudadanos y no como objetos, que sea considerado siempre como personas pobres, no saben nada, que no entiende, que hay que ayudarlo, hay que darle de comer, hay que enseñarlo, y creo que eso no va más para mí. A ver, estuvimos viendo, Félix, que en Ingeniero Juárez la comunidad wichí se movilizó con carteles, se fueron frente a la municipalidad y están reclamando justicia, están reclamando atención. Hubo el fallecimiento de un muchacho, un muchacho con una discapacidad mental, que apareció muerto. Los padres, la familia señalan que debe haber alguna clase de complicidad, porque en el lugar donde apareció es un lugar de mucho tránsito, siempre pasa gente y no lo habían visto, y que la sospecha es que la policía está involucrada en su muerte. ¿Qué escuchaste? ¿Qué te llegó de esta situación en Ingeniero Juárez, Félix? Sí, la verdad que son muy delicados sobre lo que está pasando y que no es novedad para nosotros el tema del trato con algunos policías, porque yo creo que dentro de la fuerza de policía hoy, hay gente buena también, pero hay gente mala, racista, discriminadores con los indígenas, y creo que se tiene que estar mejorando la relación entre pueblos indígenas y la ciudadanía, porque no es solamente la policía discriminador, racista, sino la ciudadanía también apoya el accionar de la policía. Yo me acuerdo cuando Agustín Santillán fue detenido, los ciudadanos de Juárez aplaudían la detención del hermano Agustín Santillán. Entonces eso es una muestra del racismo, que no es solamente la policía. Por eso cuando suceden estas cosas no hay testigos, no hay como transparencia en la búsqueda de justicia, y a mí me duele mucho, porque sigo siempre pensando, junto con mi sobrina Zulma Sanagachi, la mamá de Marcelino Olaire, que desapareció en el año 2016,
y no tenemos rastro. La familia, por esta Wichí de Juárez, por lo menos han encontrado el cuerpo de este chico y lo pueden enterrar y saben dónde está enterrado. Nosotros no tenemos esa suerte de poder encontrar a nuestro familiar para poder enterrarlo y saber dónde podría estar descansando. Eso es lo que nos duele y nos entristece mucho. A ver, hoy se está comentando precisamente por el tema del Mundial, Félix, si los argentinos somos racistas o no. Escuché un cantito de las barras de la gente que viajó a Qatar y una discusión sobre el contenido de ese cantito. Entonces hay todo un debate en las redes sociales si ese cantito nos expresa a los argentinos como racistas, porque habla de una selección de fútbol europea que tiene un montón de africanos. Entonces, si ese canto refleja un sentimiento de racismo del argentino, y la mayoría de los comentarios que yo leo en las redes sociales es que los argentinos no somos racistas, de que eso es un problema norteamericano, es un problema europeo, pero no es nuestro problema aquí porque nosotros no somos racistas. Sin embargo, Félix, ustedes, los originarios en Formosa, han denunciado muchas veces que hay un marcado racismo en instituciones de Formosa, en la policía, en algunos centros de salud, hospitales. Los indígenas, los aborígenes formoseños, sean Com, Wichí, Pilagá, todavía no son aceptados como iguales, no son respetados como si fueran iguales y no son tratados como iguales. Vos siempre, una vez me dijiste, a mí me duele que en mi provincia me cueste o no pueda compartir un mate con un criollo o con un blanco. Y mientras que si voy a Buenos Aires, me convidan un mate con naturalidad. Y es algo que en mi provincia, la verdad que no puedo sentir esa camaradería, esa sensación de hermandad que nos da compartir un mate. ¿Qué más gesto de hermanamiento o de fraternidad que compartir un mate en Argentina? Bueno, un toba, un wichí, un pilagá no son convidados a tomar un mate con un criollo, por ejemplo. Y eso, ¿qué te hace sentir? ¿Cómo reaccionás ante eso? Sí, uno tiene que ser cuidadoso en ese tema porque muchas veces la gente es muy sensible. Hay mucha gente buena que no se anima a dar su cara. Siempre hay como un bajo perfil para que no sea descubierto la relación de amistad o de solidaridad con los pueblos indígenas. Y esa persona, que sea policía, gendarme, civil, funcionario, porque no podemos meter todas las bolsas a la misma gente que trata mal a los demás, porque cada vez que yo voy a mi casa hablo con los gendarmes, con los policías y explico la resistencia que estamos haciendo. Y muchos de estos policías que son jóvenes siempre me dicen como una sorpresa: yo no sabía nada de lo que ustedes están haciendo, porque siempre escuchamos que vos sos el opositor, el enemigo del gobierno, que no quiere el progreso, que no querés nada. Entonces, cuando la mejor herramienta que uno ofrece es el diálogo, de ser escuchado y no ser interferido en la conversación que uno realiza con el otro, porque si uno habla mientras que uno está explicando para poder acercar al otro que conozca la historia, lo que nos falta es eso, ser escuchado y respetado nuestras opiniones, porque nosotros podemos aportar algo para poder frenar esta violencia institucional que está pasando hoy en Juárez, en otras localidades, porque no es solamente en Juárez pasa esto, pasa en todas las comunidades, ahí en Nangom, todas las localidades donde habitan los pueblos indígenas. Estamos pasando un mal momento con el accionar de algunos policías. Y creo que eso
el gobierno de la provincia tiene que bajar ese nivel de violencia institucional contra los pobres, contra los que piensan distinto, porque la convivencia pacífica es la que puede construir una provincia más humana, más solidaria y más tolerante con la diversidad ideológica que cada persona tiene. Porque cada uno tiene su propia naturaleza, cada uno tiene un origen, y uno tiene que respetar ese origen que uno tiene como para poder aportar algo. Y eso, lo que sucedió en Juárez, creo que es uno de los tantos mensajes que venía. Hola. Me anima a sacar su cara para decir que ellos quieren estar libres, circular libremente en Juárez, pero muchas veces la policía interviene, lo golpea y lo meten preso, arman causa, y luego el chico no tiene manera de defenderse porque la policía tiene todos los elementos necesarios a los indígenas y no ofrecen ni siquiera una investigación, una prueba para poder justificar la detención. Muchos indígenas que hoy están reclamando su libertad, porque se lo agarra y se lo mete preso y ahí no hay defensa. ¿Por qué? Porque siempre designan a los abogados de defensor público, que son los mismos que trabajan en el Poder Judicial, con los jueces, con los fiscales, y es difícil que atienda la necesidad del indígena porque están apretados por el mismo poder político. A ver, ¿qué se puede hacer cuando se moviliza una comunidad entera o una parte de esa comunidad, como sería la gente wichí de Ingeniero Juárez? ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué deberían ser convocados para ser escuchados? ¿Deberían tener alguna clase de respuesta institucional? ¿Qué se puede hacer ante un caso así? Yo creo que el gobierno es el que tiene que dar ese paso importante de salir y dar su cara, explicar los motivos, el de por qué pasan esto con los pueblos indígenas. Porque la ciudadanía, por más que uno reclama, exige su derecho, el Poder Judicial es el que tiene que también destrabar este conflicto. Porque Formosa tiene 3 poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si estos 3 poderes no funcionan, el Poder Ejecutivo va a hacer lo que quiere porque no respeta la institucionalidad, como el caso del Legislativo, que nunca aceptan la propuesta de la minoría, como la oposición, y también los jueces que no aceptan las denuncias que realizan los pueblos indígenas, porque muchas veces las expresiones de un indígena se registran mal, y así como un indígena que se escapa de una golpiza, cuando dice: nosotros cuando vimos la policía disparamos, y la justicia agarra eso como si fuera un enfrentamiento. Cuando el indígena corre, se escapa, usa esa palabra de disparar. Entonces muchas expresiones a veces erradas, y con eso nos condenan. Entonces yo creo que la situación de los pueblos indígenas, el responsable directo de la violencia institucional es el ICA. El ICA es un ente de aplicación, que es un organismo que fue creado justamente para garantizar el respeto a la identidad cultural. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es un ente de aplicación, es el que tiene que intervenir, interceder, buscar la manera de cómo solventar el financiamiento de la defensa de las familias que fueron afectadas, así como lo hemos hecho con el hermano Agustín Santillán en el año 2017, 18, estuvimos muy cerca en ese caso, tuvimos que estar acompañándolo, apoyándolo, y después logramos que lo liberen mediante el apoyo obligatorio que le hemos hecho al INAI para que apoye la causa de un hermano y que se pueda destrabar financiando los honorarios de los profesionales que están dedicados a defender
los pueblos indígenas. Entonces, estas instituciones que fueron creadas para garantizar el respeto a la identidad cultural no funcionan porque están puestos a dedo por los gobiernos, tanto provincia como nación, y los pueblos indígenas no tienen oportunidad de elegir al presidente del ICA y el presidente del INAI, porque eso depende del Poder Ejecutivo. Eligen a los directores que no tienen autoridad para destrabar cualquier conflicto, porque están ahí como empleados nada más y tienen que obedecer la orden de su jefe, que es el presidente del ICA, o sea, el subsecretario del ICA. Entonces, esta situación que hoy estamos enfrentando, creo que eran muchas cosas para reflexionar. Ojalá que el pueblo Wichí, Pilagá, Pom, Nibacle, nos juntemos para poder analizar esta situación, porque esto no tiene nada que ver con las cuestiones electorales, pero muchas veces se usan esta oportunidad para mostrar que están con nosotros, la oposición. ¿Por qué? Porque nosotros como indígenas no tenemos que dar la cara por una defensa de un espacio político, porque nosotros, desde que se creó este país, nos reconoce como figura preexistente. No tenemos que tener padrinos, tenemos que ser actores directos de nuestra propia política. Es ahí donde se puede demostrar el respeto que deberíamos tener como pueblos indígenas del país, y en especial en la provincia de Formosa. Te agradezco, Félix, y quedamos a disposición, como siempre, cualquier novedad que quieras comentarnos, cualquier iniciativa que estás realizando. Nosotros sabemos que estás haciendo un aguante realmente muy sacrificado, allí prácticamente en la calle, haciendo un campamento frente a una institución pública en Capital Federal para reclamar la devolución de lo que ustedes tenían. Contame un momentito eso que están haciendo. Nosotros estamos reclamando que nos restituyan el espacio del Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina a través del decreto 672/16, de la cual está todavía vigente y depende del Poder Ejecutivo. Y esa búsqueda del diálogo entre estados y pueblos indígenas no está surgiendo, pero sabemos que la mirada de nuestros funcionarios siempre que se canse el indio y que se vaya a su casa, o que se enferme o que lo lleven a otro lado. Y eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque Argentina ha creado una estrategia de exterminio hacia los pueblos indígenas, usando el ejército, usando la educación para ver que el indígena siempre fue el vago, el asesino, el que quema las casas, el que viola a las mujeres blancas, cuando nuestros pueblos indígenas han sido exterminados por orden del gobierno nacional. No lo pudieron porque nosotros no somos objetos de nadie, somos sujetos de derecho, somos naturales de esta tierra, y nadie nos puede exterminar ni correr, porque no somos creaciones de un político, de un partido político, somos creación de la misma naturaleza. Y ese respeto que debería tener el Estado hacia nosotros debería ser respaldada políticamente para que los pueblos indígenas tengamos esa relación con naturalidad con todos los habitantes de este país. Por eso estamos muy, pero convencidos de que la manera de poder salir de eso es a través del diálogo pacífico, respetuoso, que se merece cualquier persona, porque todos tenemos derecho a ser respetados y ser escuchados, y eso creo que no están dadas las condiciones hoy, porque todos nos miran como opositores, todos nos dicen que somos falsos líderes, todos nos dicen que somos manipulados, manejados por la oposición, cuando nuestra lucha es por la vida, no de un partido político, sino por el territorio, por el medio ambiente, por los seres que no tienen acceso a ninguna posibilidad de tener el derecho de ser escuchados. Por eso va mi solidaridad, mi respeto a la familia Torres, que sufrieron esta triste pérdida de un ser querido, un discapacitado, que lo llevaron hacia otro mundo, donde él pueda descansar el sufrimiento que nos queda a nosotros los que estamos en esta tierra, y ojalá que
tengamos mucha fuerza de seguir sosteniendo, buscando la hermandad y también la unidad, la solidaridad entre nosotros, los pueblos indígenas, para que podamos convivir con los demás ciudadanos sin ser escrachados, escupidos delante de la policía. Yo creo que la seguridad tiene que ser para todos, no para el oficialismo ni la oposición, sino para todos. No importa el origen de la cultura, lo importante es el respeto que deberíamos tener como personas, y eso para mí estamos lejos, pero luchamos para eso, para que podamos llegar a convivir en paz, hermanados, con el mismo objetivo, más humanos, más solidarios con los demás. Así que estoy muy agradecido, doctor, por el espacio que siempre me brinda, y vaya mi solidaridad con vos, con los que luchamos de una situación con libertad, con respeto para nuestros espacios que ocupamos, porque todos sufrimos todos los días la amenaza, la persecución, y nadie sabe hasta dónde termina nuestra existencia. Solo el Creador puede saber cuando dice hasta ahí llegaste y te fuiste, y por lo menos dejar un rastro que uno pueda seguir las cosas buenas que uno hace, y no dejar herencia así corrupta para nuestra generación, y van a seguir lo mismo, la misma corrupción, el mismo destructor que quiere destruir la vida del otro, y eso creo que no tiene que haber más. Tiene que haber más humanidad, más escucha y más diálogo para que podamos destrabar ese racismo, esa discriminación que sufrimos los pueblos indígenas, porque no solamente los indígenas, también los hermanos campesinos, amigos que sufren lo mismo, porque cree que hay una sola cultura, que es la cultura del que estudia, que tiene título. Solamente ese tiene derecho, el que tiene más plata tiene más derecho que nosotros, y eso no debería ser así. Totalmente, y nuestra solidaridad vaya con vos y la gente que están trabajando para recuperar un espacio que se ganaron y que obtuvieron legítimamente, y que mucho pudieron gestionar, yo recuerdo que desde ese lugar que habían tenido ahí, que una pequeña oficina en Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en lo que era el edificio de la ESMA, vos tenías una pequeña oficina y desde allí acompañabas a muchísimos indígenas de todo el país, porque vale recordar que vos fuiste elegido por todos los indígenas del país como el representante de las comunidades, no solamente por los Com, no solamente por los Wichí, no solamente por los Nivaclé, sino por todas las comunidades, los Coya, la gente del sur, todos los andinos, en fin, los distintos sectores aborígenes, las distintas comunidades y culturas aborígenes tuvieron en Félix Díaz un representante legítimo, activo, valiente, que los defendió, que los representó, que los acompañó. Sin embargo, hoy ese pequeño espacio que se había conseguido se perdió. Y esto es doloroso porque hoy el indígena no tiene una voz que lo represente. Hay organismos, como dice Félix, tanto a nivel provincial como nacional, pero son blancos, son gente de otra cultura, son gente de otro origen, los que están allí en la conducción. Así que estamos con vos, Félix, y contá con nosotros siempre. Muchísimas gracias, doctor. Saludo a la audiencia. Espero que podamos encontrarnos en algún momento para darnos el abrazo de hermandad y amistad con los que trabajan en este equipo. Muchas gracias.